Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a una nueva actividad del Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Esta es la segunda jornada de nuestra semana Bolívar y Chávez, una semana para la que hemos preparado una programación, digamos, especial para rendirle honor, para rendirle tributo a estas figuras tan fundamentales para nosotros y para nosotras como son el libertador Simón Bolívar y nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Eh, la primera de estas jornadas, que iba a desarrollarse el día de ayer, lunes 24 de julio, no pudo tener lugar por razones de fuerza mayor. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Gonzalo Ramírez Quintero y a su compañera Katy. Y bueno, para esta segunda jornada tenemos eh, el placer de que nos acompañe un muy querido amigo, un amigo de hace mucho tiempo, un amigo de la militancia, de la lucha, Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos es egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela el año 1999, aunque es fundamentalmente conocido por ser uno de los principales referentes del movimiento de pobladores y pobladoras. El título de la conferencia, Juan Carlos viene a hablarnos hoy a partir de un libro de J.R. Núñez Tenorio, Reencarnar el espíritu de Bolívar. No fue su título original, ya Juan Carlos nos lo estará explicando, pero bueno, así apareció en una edición posterior a la original. La conferencia de Juan Carlos se titula El regreso del Quetzalcóatl, la dimensión profética del pensamiento de J.R. Núñez Tenorio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Te dejo en el uso de la palabra. Bueno, gracias Reinaldo por la invitación. Nos lo debíamos, esta revisión de este texto. Porque, bueno, un poco ahí... Bueno, primero le voy a pedir disculpas a los que vean esto, porque tengo mucho rato que no hago esto, entonces estoy muy desordenado, muy desestructurado. Y sobre todo este tema que no le he dado como estructura discursiva, ¿no? Entonces, bueno, agarré y dije, vamos a sacar y a meter un poco de ideas ahí en un saco y más o menos voy a improvisar una estructuración en caliente, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía que no hice la tarea completa y me traje toda la tarea para hacerla aquí más o menos. Aquí con ustedes yo hago la tarea. Bueno, y esta conversa sobre este libro, sobre este tema, surge a partir de los intercambios que hemos tenido, que hemos venido dando, pues Reinaldo, yo, con otros camaradas en los últimos años de, bueno, la profunda crisis que está viviendo el proceso revolucionario actualmente, pues, ¿no? Que bueno, después de vivir un momento histórico importantísimo, ¿no? Como de fragua de la lucha revolucionaria con el comandante Chávez, pues bueno, ahora vamos de retro en la lucha revolucionaria, ¿no? En el camino revolucionario. Y francamente ya estamos, como decía el comandante Chávez, como volviendo al foso, pues, ¿no? En el año 2012 el comandante Chávez decía que ya se habían sentado las bases, se habían hecho las fundaciones para el nuevo edificio de la nueva república, la Quinta República, ¿no? Que valga la pena decir que bueno, aquí está, pues, la concepción, la idea de la Quinta República es una idea del profesor Núñez Tenorio, ¿no? Y que, bueno, ya se habían sentado las bases y que habíamos salido del foso de la Cuarta República, ¿no? Del pantano, lo llamaba el comandante Chávez. Bueno, y en términos, digamos, revolucionarios, de trayectoria histórica, de proceso histórico grande, pues, o sea, no una cosa de 5 añitos para acá, vamos a hablar de, bueno, desde la Guerra de Independencia hasta acá, bueno, había un retroceso, pues, ¿no? Pero no solamente hay un retroceso, sino que hay además en el espíritu de los cuadros revolucionarios, que eso es algo que hemos venido discutiendo también con Reinaldo y otros compañeros, es que, bueno, estamos así como aletargados, pues.
O sea, ahí lamentándonos todos porque, bueno, se nos fue el comandante Chávez, se nos fue ya la posibilidad histórica de hacer la revolución y, bueno, ya no hay nada que hacer y, bueno, nos colgamos todos de un palo, ¿no? Y yo siempre le he planteado, bueno, yo mismo en algún momento dado, incluso compartí esa visión, sí, ya no hay nada que hacer, ya vámonos todos para la casa. Hasta que llegó un momento que dije, no, bueno, ¿qué es esto, chicos? O sea, ¿cómo que nos vamos a rendir? Es una generación, decimos, una generación completa de revolucionarios y revolucionarias que somos yo lo llamo, nosotros somos los hijos del Caracazo. O sea, la generación del profe Núñez Tenorio es la generación de los hijos del 23 de enero, pues, ¿no? Pues el profesor y la profesora estaban estudiando en ese momento en la universidad. Nosotros estábamos en la universidad cuando el Caracazo, pues. Somos esa generación. Y que somos una generación que además nos critican mucho, ¿no? Yo lo he compartido, por ejemplo, con el profesor Giordani, que dice, bueno, no, ya todos tiraron la toalla, ¿no? Porque él dice, aquí nadie tira la toalla. Y ya ustedes todos tiraron la toalla. Y yo le digo, pero profe, o sea, tampoco es que somos así los mediocres. Nosotros venimos del fin de la historia. O sea, yo crecí en el fin de la historia, con el discurso de Fukuyama. Crecí con Radio Rochela burlándose de la equidad. Que era una cosa así, esto es una sátira, pues. Y vimos el Caracazo, y vimos el surgimiento del liderazgo del comandante Chávez, que fue como una especie de renacer, y todo eso lo vimos nosotros. O sea, nosotros veníamos de la derrota histórica, militar e ideológica de la izquierda, y éramos la nada, la generación de la nada, de los nada, y de ahí venimos nosotros, y nos forjamos, y estuvimos en el Caracazo, lo vivimos, lo padecimos. Después nos juntamos y fuimos guerreros con el comandante Chávez. Oye, nosotros venimos de una gesta histórica importante. O sea, nosotros no somos cualquier generación. Ahora, lo que no podemos permitirnos es que nos desplacen de la política, ¿no? Que no haya un espacio. O sea, no es posible que nosotros en este momento no haya un espacio para la política revolucionaria. Y como yo te decía en estos días, pues si no lo hay, lo construimos. O sea, si no hay ese espacio porque nosotros no lo hemos construido, los responsables de construirlo somos nosotros, no más nadie. Entonces, en ese sentido, en estas discusiones que hemos venido teniendo sobre construirnos un espacio político, centralmente político, bueno, uno viene de la lucha social reivindicativa, ¿no? Pero bueno, somos guerreros de Chávez, pues, somos los de Chávez, los que peleamos con Chávez, los que hicimos la revolución con Chávez, los que venimos del Caracazo. Bueno, tenemos que abrirnos ese espacio político que no existe actualmente, ¿no? Hoy Venezuela vive en una especie de antipolítica, o sea, no es la antipolítica, es la apolítica. Todo el mundo se replegó del mundo de la política y ya no se hace política, o sea, no se hace política, como con Chávez, ¿no? Que nos enseñó a hacer la gran política con P mayúscula, y ya no se está haciendo política y todos nos replegamos de la política, entonces... No, y uno que es un ser político, uno no se halla y uno dice, no, yo me niego, ¿no? Y entonces por eso me parece importante este libro de Núñez Tenorio. Fíjate, José Rafael, yo no soy un experto del pensamiento de Núñez Tenorio, ¿no? Yo lo que he tenido es, digamos, el gusto en la vida de ser amigo del hijo de Núñez Tenorio y trabajar al lado de la biblioteca de Núñez Tenorio. Nosotros teníamos una oficina y ahí estaba toda la biblioteca de Núñez Tenorio. Y bueno, yo vi cómo la clasificaron y tal, y siempre veía los libros. Y tuve el honor de que José Rafael me regalara todos estos libros, me los regaló José Rafael. Toma, mira, una colección completa de los libros de mi papá. ¡Pum! Yo he revisado algunas cosas. Yo confieso que en un momento dado, este libro, de la vigencia contemporánea del marxismo, ese libro fue un libro para mí esclarecedor, porque todavía Marx, incluso todavía Marx, sigue siendo un gran fantasma, ¿no? Y yo esta visión sobre Marx nunca la había escuchado, ¿no? O sea, ya después de la caída del muro de Berlín y la derrota ideológica de la izquierda latinoamericana y global, o sea, Marx era así como, ¿sabes? ¿Para qué? ¿No? Y ese fue un libro para mí en un momento dado de la vida muy importante, sobre todo para reforzar ciertas ideas, pues, ¿no? Claro, pero creo que en este momento ese no es el énfasis. El énfasis es como despertar el espíritu revolucionario. O sea, que los revolucionarios nos pongamos a la altura del momento histórico.
Y en ese sentido, este libro de Núñez Tenorio, a mí me parece ejemplar, ¿no? Bueno, en términos generales, la vida de Núñez Tenorio es ejemplar. O sea, yo creo que de verdad, algún día vamos a tener que mandarse la película de El Profe. La película, porque es que hay unas cosas. José Rafael cuenta unas anécdotas. Bueno, persecuciones, tal, cuando vivió en Corea. O sea, todo lo que fue el proceso de la caída de la dictadura de Jiménez, la renovación estudiantil. O sea, es un señor que estaba siempre, o sea, siempre estuvo al frente de la ofensiva política. Es más, José Rafael me escribía esta mañana y me decía, mira, a mi papá no le gustaba que le dijeran ni filósofo ni intelectual. Él era un político revolucionario, punto. De la acción, de la concreción, del actuar, del hacer. Y es impresionante. Me pasó un currículo que le hizo, una biografía, pero pequeñita, que hizo. Estuvo en todas, o sea, en todas estuvo. En el siglo XX, José Rafael Núñez Tenorio estuvo en todas. En el Partido Comunista, miembro del Buró del Partido Comunista, en la renovación universitaria, en la guerrilla, en la lucha contra el puntofijismo, exiliado, perseguido, en el Caracazo con Chávez, o sea, bueno, y se murió con las botas puestas, haciendo campaña con Chávez, porque se dejó de tomar la pastilla de la atención, y así se murió Núñez Tenorio, batallando con Chávez en la campaña. Y siempre estuvo ahí. Entonces, un tipo de acción, pues. Era un tipo de acción, de hacer. Bueno, yo creo que esa es la actitud, pan. De verdad, esa es la actitud. Entonces, como a mí siempre los libros se me atraviesan, de repente, con esto que venía José Rafael otra vez y tal, uno empieza a desempolvar cosas y ¡pum! Entonces aparece el libro de Reencarnar el Espíritu de Bolívar. Y de repente uno dice, ¡pum! Entonces abre el libro, ¿no? Entonces uno abre el libro, ¡pah! Y entonces el regreso de que él sacó. Entonces, ¿qué es eso? ¿No? Y uno empieza a decir, uno viene de un marxista, o sea, uno viene de leer un marxista, profe marxista. O sea, además el otro día lo discutíamos, y yo te lo comentaba, pero tú me decías, Juan Carlos, estamos haciendo un seminario sobre marxistas venezolanos. Y yo te dije, coño, para mí el marxista más serio que ha tenido este país ha sido el profe Núñez Tenorio. O sea, el marxista más serio, porque ha leído a Marx, del original del alemán. O sea, esa vaina la ha hecho, no sé, Althusser, Dussel y el profe, o sea. Y mira, tienes todos los textos de la juventud compilados en un libro, o sea. Es un trabajo impresionante. O sea, eso no lo ha hecho nadie en Venezuela. Aquí lo que hay es puro marxiólogo, aquí no hay marxista. O sea, marxista de verdad sí, estudioso, serio. El profe, ¿no? Fundador de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. O sea, ¿sabes? Estaba como en toda, ¿no? Una capacidad intelectiva gigantesca, pero no era, no era regodearse el mandarín y tal, experto en Marx. No, de acción, de la concreción de la vaina. Entonces, en este libro es muy particular, porque este libro lo escribió cuando está en la cárcel de La Pica, en el 67. Y ese libro tiene como, bueno, primero, hace toda su anécdota sobre la guerra revolucionaria, sobre la lucha revolucionaria, y entonces tiene una afirmación que es muy contundente. De Bolívar a acá no ha pasado nada. No ha pasado nada. O sea, estaba hablando en el año 67, ¿no? Raúl León es presidente. Yo creo que es importante ver en qué contexto también se escribe este libro, ¿no? O sea, porque este libro se escribe ya a finales de los 90, con un trabajo fuerte previo de revisión de Marx y una crítica. Bueno, sí, es que no. Una crítica al marxismo. O sea, José Rafael Núñez hace una crítica al marxismo. O sea, hace una crítica a Marx. O sea, le ve sus cosas, sus categorías positivas, pero también hace sus críticas. O sea, y hay que verle la cara que un marxista, a ver, que la mayoría de los marxistas son burda de dogmáticos. O sea, como una crítica a Marx. O sea, ni Hinkelhammer ni Dussel se han atrevido a criticar a Marx. A lo sumo, el profe Dussel lo que dice o lo que evidencia es que Marx era judío y había estudiado la Torá
y que la mayoría de las categorías filosóficas que él construye en el Capital son viejas categorías que aparecen en la Torá, ¿no? Entonces, bueno, él evidencia eso, pero eso no quiere decir que es una crítica, ¿no? Pero Núñez Tenorio hace una crítica a Marx y a los marxismos. Y hay que ver la cara a eso. En los años 90, después de la caída del muro de Berlín. O sea, que un marxista, un filósofo de la talla de José Rafael Núñez Tenorio haga una crítica al marxismo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque claro, era la satanización del marxismo y había que recuperar lo que era vigente, pues, por eso se llama la vigencia contemporánea del marxismo. O sea, yo creo que eso no lo hizo nadie en los años 90. Yo trato de ver un autor, no estoy hablando venezolano, un autor a nivel internacional, un marxista del mundo del marxismo que haga una operación de este tipo y yo no la veo en los años 90. Del 98. Por eso, del 98. Eso salió ya, bueno, él muere y no sale de imprenta, sale con Chávez ya cuando estaba para la presidencia. Ahora, eso fue este libro, pero este libro está escrito en medio de la guerra, o sea, de la guerrilla, pues, la guerra civil, porque es una guerra civil, ¿no? La guerra revolucionaria, la lucha armada. Todavía no está la derrota militar de la guerrilla venezolana. Yo no voy a hacer aquí un análisis sobre la lucha armada porque, bueno, sería yo ahí meterme en unos bejucales ahí que no me corresponden, pero hay que verlo en qué contexto. Entonces, en medio de ese contexto, donde todos sus camaradas quieren tirar la toalla, donde el Partido Comunista quiere pactar, ¿no? ¿Sabes? Pactar la paz y entregarse, pues. Él llama a no entregar las armas, no envainar la espada y seguir dando la batalla, que qué pasaba, que el pueblo está ahí, que sigue inerme, que tal, y que vamos a traicionar a Bolívar. Entonces echa todo su cuento, su lectura histórica, y habla de lo que él define como que aparece aquí en el libro, el designio histórico. O sea, no nos queda de otra, tenemos que hacerlo, y ¿por qué te van a tirar la toalla? Invocando, ¿no? Diciendo a sus camaradas. Después, 2 años después, renuncian al Buró Político del Partido Comunista. Después que habían sido ustedes de la Juventud Comunista, habían estado con Perejil 2 años, claro, porque se entregaron, ¿no? Se entregaron y toda la izquierda revolucionaria se entregó. Y él quedó como pajarito en grama, hasta que llegó Chávez, ¿no? Hasta, bueno, el Caracazo y llega Chávez, ¿no? Pero entonces, él, en ese momento, en una cárcel, con una carajita chiquita, perseguido, de 30 y pico de años. Un tipo estudiaba en la Sorbona, ¿no? Acababa de llegar de la Sorbona. O sea, ¿quién lo hace? O sea, ¿quién tiene esa talla revolucionaria hoy? Para llegarlo todo. Familia, carrera, por hacer la revolución, por hacer justicia. Coño, hay que verle la cara. Y además, sin perder tiempo, porque entonces, como me decía José Rafael, no, mi papá decía que la cárcel le sirvió fue para leer. Para estudiar, porque entonces le llevaron toda la colección del libro de Bolívar, esa que él hace referencia. Yo creo que, digamos, su lapso académico es cuando está como la pacificación, pues, después de la derrota militar de la izquierda. Y de la derrota ideológica de la izquierda global. O sea, un tipo que te vive 2 derrotas de la izquierda. Una derrota militar y una derrota política de la izquierda, y todavía se levanta con joda, y escribe este libro y se pone con Chávez y hace campaña y construye esta vaina de la Quinta República. No, coño, esa gente ya no existe así, de verdad. O sea, ¿qué era lo que lo insuflaba? ¿Qué insuflaba ese espíritu incansable? ¿No? O sea, uno se hace esa pregunta, ¿no? Y uno dice, bueno, aquí había como otra cosa, que yo creo que él no la decía. O por lo menos a uno, o en público no la decía. Quizás Chela sepa más de eso que uno, pero cuando uno dice aquí, él aquí en una parte dice, es la exigencia del regreso de Bolívar frente a esta crisis y tal en el 67, coño, que se iba a tener, es la imploración al carro de la historia, o sea, lo que llama el desafío de la carga histórica del tiempo, como lo diría Mesaro, pues. Y dice, es la súplica a la fuerza extrasubjetiva para acometer las nuevas proezas. Fuerza extrasubjetiva. O sea, qué manera tan elegante de decir fuerzas providenciales, güey. Es casi extraterrestres, o sea, divinales, güey. O sea, rogando a la divinidad, güey. O sea, porque además Bolívar era un tipo absolutamente místico, güey, ¿no? Entonces,
O ver eso en Bolívar era como, te estás perdiendo la mitad de Bolívar. Entonces, cuando a mí me pareció muy, muy llamativo, no voy a decir interesante, porque interesante es así como, oh, qué interesante. Me pareció muy llamativo que Núñez Tenorio tomara la cita de la Carta de Jamaica sobre el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Eso yo creo que fue lo que más me enganchó. Dije, puño, pero ¿qué es eso? O sea, ¿por qué Núñez Tenorio apela a esa cita de Bolívar y la suelta? ¿No? Que es la cita donde dice Bolívar: los americanos meridionales tienen una tradición que dice que cuando Quetzalcóatl, el Hermes o Buda de América del Sur, resignó su administración y abandonó, les prometió que volvería después de los siglos designados hubiesen pasado, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente yo empiezo, ¿no? Toda la excusa de revisar del texto y el libro era para aquí. Fíjate, el título principal del libro era Bolívar y la guerra revolucionaria. O sea, diciendo que Bolívar nunca se rindió, era el hombre de las adversidades. O sea, mientras las derrotas para Bolívar eran como su aliciente. O sea, la derrota lo hacía más determinado. Los españoles decían, no lo venzan, porque si lo vencen es peor, porque se determina más. O sea, las derrotas eran como su fuerza. Sacaba fuerzas de las derrotas. Sí, o sea, era una vaina impresionante. En serio, los españoles decían, no, mejor que no lo venzan, porque si lo vencen es peor. Se pone peor. Como dice Loraima cuando come chocolate, que me pongo peor, abuela. Entonces, ¿de dónde sacaba esa determinación Bolívar, no? Entonces, lo que decía el título era Bolívar y la guerra revolucionaria, para decirle a los cabececholas que querían pactar con el punto fijismo, no nos entreguemos, sigamos dando la batalla, ¿no? Y hace toda la revisión histórica de la lucha revolucionaria desde Bolívar hasta 1960, hasta los 60, pues, para decir que no ha pasado nada. Él hace esa revisión histórica en varios textos. Su revisión histórica de la guerra revolucionaria, ¿no? Desde Bolívar. Que yo no voy a entrar en eso, porque eso sería hablar de Bolívar histórico, ¿no? Y de eso hay muchos expertos. Porque entonces tienen el Bolívar histórico, el Bolívar humano, que fue el que nos devolvió Chávez. Chávez nos devolvió a Bolívar hombre, porque el Bolívar histórico lo habían convertido en el Bolívar de mármol, el Bolívar Dios, ¿no? Y es un bicho ajeno ahí de la historia, un grande de la historia, ¿eh? Ajeno a nosotros. Chávez nos trae el Bolívar humano. Pero hay un Bolívar que es como un Bolívar como satanizado, que es el Bolívar místico. Entonces, eso ya es parte como de la santería, eso ya es parte del marialeoncismo, esa es la corte del no sé qué, y entonces nadie toca ese Bolívar. Y resulta, y por eso es que a mí me parece interesante que Núñez Tenorio rescate la cita de Bolívar del Quetzalcóatl. Resulta que Bolívar era masón, ¿no? Y entonces, bueno, hasta ahí llega. No, parece que Bolívar era masón. Chamo, tú sabes que Bolívar era masón. Y ahí no se dice nada sobre eso. Y eso a mí me parece terrible, porque precisamente una de las grandes virtudes que tenía el libertador Simón Bolívar es su dimensión espiritual. Otra vez el título del libro, Reencarnar el espíritu de Bolívar. Porque, decía, el libro se llamaba La Guerra Revolucionaria y abajo Reencarnar el espíritu de Bolívar. Pero cuando Chávez va a ganar, él invierte la prioridad porque ve en Chávez la posibilidad de reencarnar el espíritu de Bolívar, de nuevo, ¿no? Él ve esa posibilidad, por eso le pone invierte la relación del título, pero vaya título, ¿eh? ¿Qué significa reencarnar el espíritu de Bolívar? Bueno, Bolívar era masón, por consiguiente Bolívar era gnóstico. Gnóstico. Bolívar practicaba la gnosis, ¿no? Entonces, por eso es que Bolívar te habla de Quetzalcóatl, que es la expresión crística americana, del mito crístico, te habla de Hermes Trismegisto. Lo que pasa es que aquí hay que meterse a la gnosis, ¿ves? Y hay que saber de gnosis.
Y esto no lo puedes separar. O sea, tú no puedes separar al Bolívar histórico, al Bolívar humano, del Bolívar gnóstico. Lo vaciamos de su dimensión espiritual y es la más importante. O sea, porque es lo que nos permitiría, o sea, recuperar el espíritu de Bolívar. O entender la dimensión espiritual de Bolívar es lo que nos permite a nosotros reencarnar el espíritu de Bolívar. O sea, ¿cuál espíritu vamos a reencarnar? El espíritu del Bolívar histórico. El espíritu del Bolívar humano, no. El espíritu del Bolívar espiritual. Entonces, Bolívar es masón, Bolívar es gnóstico, conoce las gnosis, conoce los principios gnósticos, ¿no? Seguramente leyó los evangelios gnósticos, coptos, ¿no? Te está citando al Quetzalcóatl, que es la expresión de la fuerza crística aquí en América, Hermes Trismegisto. Yo no sé si ustedes saben quién fue Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es una reencarnación del rey Tot. Y Hermes Trismegisto es el que escribe. Hermes Trismegisto es una mezcla entre el rey Tot egipcio y el dios Tot egipcio, que es el dios de la sabiduría, del lenguaje y tal, y el dios Hermes griego, y entonces surge esta fusión, que es un personaje que no se sabe si es mítico o es histórico, que es Hermes Trismegisto, que supuestamente es quien escribe la piedra esmeralda, que es la base fundamental del hermetismo y de la alquimia. O sea, el gran alquimista, el gran fundador de la alquimia es Hermes Trismegisto, ¿no? Que además representa Hermes, el dios Hermes en la cultura griega, también representa la fuerza crística, ¿no? Y también te cita al Buda. Dice que Quetzalcóatl es como el Buda de Sudamérica. Bueno, yo particularmente, he estudiado los 53 sutras de Buda. Y Buda de lo que te habla es de la autorrealización del ser. Esa es gnosis pura. Gnosis pura. Claro, esos son como 3.000 años antes de Cristo, pero bueno, tú tienes una tradición ahí crística, porque ¿qué es lo que dice Buda? Buda no es un dios, la gente cree que Buda es un personaje. Siddhartha Gautama no, Buda dice, Siddhartha Gautama dice, tú te puedes convertir en Buda, en todos hay un Buda. Y entonces tú, a través de un proceso y tal, no sé qué, te conviertes en tu Buda. Surge tu Buda. Surge tu Cristo. Entonces tú tienes un Bolívar que es místico, que practica la gnosis, porque es masón y conoce los principios de la masonería blanca, pues, no estoy hablando de la masonería negra, la inglesa, digamos, la oscura esta, tal, ¿no? Perseguidos en Europa y tal. Y que Bolívar intenta encarnar la fuerza crística. O sea, Bolívar como gnóstico, su meta espiritual es poder ser un Cristo. Porque, fíjense, para Cristo, los que entendemos del gnosticismo, los que hemos leído los evangelios gnósticos, yo he leído el evangelio de Mateo, el evangelio de María Magdalena, esas son cosas que yo he revisado, el origen de la gnosis. Cristo no vino aquí a formar cristianos. Cristo vino para que todos fuéramos Cristos. O sea, Cristo no vino a hacer iglesia, a fundar iglesia, ni a construir, ni a tener seguidores cristianos. Cristo vino a que tú fueras Cristo, y tú fueras Cristo, y tú fueras Cristo, y todos fuéramos crísticos. O sea, poder sacar, resucitar, que emerja la fuerza crística que todos tenemos, que es la fuerza del Dios presente en ti, que tú la tienes que expandir. Eso es el proceso, digamos, de cristificación, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, Bolívar estaba en esa, ¿no? Por eso hace referencia a todos estos grandes místicos. Y Chela se queda así como... Ok, hace referencia a todo esto que, fíjate, y además repite como el drama, ¿no? Porque Quetzalcóatl, ¿quién es? Quetzalcóatl es un dios que se hace hombre, ¿no? Para enseñarle al pueblo cómo vivir de manera justa y humilde, ¿no? Entonces él baja y toma su cuerpo, tiene forma de serpiente y pluma, ¿no? La forma de serpiente de Quetzalcóatl es como su parte material y las plumas su parte espiritual.
Entonces todos ellos entendían, salvo nosotros los marxistas seculares, o la izquierda secular, que tú tienes dos dimensiones, una material, física, tal, científica, no sé qué, bla, 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 y otra espiritual. O sea, todo el mundo lo entendía, Bolívar lo tenía claro, todo el mundo lo ha entendido, o sea, todo. Pero nosotros nos volvimos cientificistas, seculares y tal, ateos, ¿no? Y no entendimos que Bolívar no lo puedes ver como ateo, o sea, ¿cómo vas a ver a Bolívar como ateo? O sea, un místico gnóstico lo vas a ver como ateo. Pero hasta además el historicismo lo vio como ateo. Entonces todos entendían que había una dimensión espiritual de la vida y otra material, ¿no? Y no había rollo con eso, de lo que se trataba en todas estas tradiciones espirituales, y yo te puedo nombrar otras tradiciones espirituales que no son gnósticas. Pero por ejemplo, Núñez Tenorio era promotor de la idea Suche. La idea Suche de Corea del Norte es una síntesis entre el materialismo histórico occidental, el marxismo y tal, y toda la tradición espiritual que ellos tienen del budismo y su vaina y tal. Y entonces ellos hicieron una síntesis, querían hacer una síntesis, porque decía, bueno, está bien el marxismo, y la parte espiritual, ¿dónde queda? O sea, si esa es la otra mitad de nuestra existencia. Entonces los tipos hicieron una síntesis en Corea del Norte. Entonces ellos renuevan la cosa esa del martillo y la O, y entonces hacen la O y un pincel, ¿no? Que representa, pues claro, todavía no se podían presentar tan espirituales porque en Occidente los marxistas le iban a patear, ¿no? Entonces hicieron un pincel que representaba el lado cultural y tal. Los chinos nunca abandonaron, o sea, el budismo, ¿no? Nunca lo han abandonado. Entonces, ¿para dónde iba con esta? Ok. Núñez Tenorio y la idea Suche. Fue promotor de la idea Suche. Fue presidente de la Fundación Suche aquí en Venezuela y promotor de la idea Suche en América y viajó para Corea. Entonces, ¿qué es la idea Suche? Una síntesis entre el materialismo histórico y la vida espiritual, la dimensión espiritual. Entonces, yo no conocí a Núñez Tenorio, Chela, pero tú sí. No, yo no lo conocí. Y después al final me dirá si si él no andaba en una búsqueda espiritual, tiene que andarla, porque nadie cita esta vaina si no anda en una búsqueda espiritual. O sea, nadie promueve la idea Suche si no está en una búsqueda espiritual. Entonces tú puedes ver, bueno, el taoísmo, ¿no? Lao Tse con el Tao, ahorita, por ejemplo, más reciente, Ueshiba con todo este tema del Aikido. El Aikido, yo hago Aikido, practico Aikido, pero entonces creen que es un arte marcial. Y resulta que Aikido y Morihei Ueshiba, que es un japonés, hizo una síntesis de un montón de tradiciones espirituales, ¿no? Y formuló el Aikido, que es el arte de la paz. Mira, el Aikido como filosofía, como mística, es lo mejor del budismo, el mejor del tantrismo, el mejor del yogi, del cristianismo. O sea, el tipo agarró como que todo tiene lo mejor de todo y hizo su propia síntesis. Bueno, Bolívar místico. Hay una vaina que a mí me impresiona, chamo. Yo cada vez que la leo, yo no lo puedo creer. Aquí en Mi delirio sobre el Chimborazo. Nosotros adoramos a Bolívar. Todo lo que dice Bolívar, lo que dijo Bolívar para nosotros es así como amén. Es el padre, es la referencia, es todo. O sea, su palabra es sagrada. Pero cuando vamos a Mi delirio sobre el Chimborazo, cuando Bolívar dice que habló con Dios y Dios le dijo así, observa, me dijo, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral, no escondas los secretos que el cielo te ha revelado, di la verdad a los hombres. O sea, esto no aparece por ningún lado de la historia, eso nadie lo estudia. O sea, ¿qué fue? Bolívar se volvió loco en el Chimborazo. Estamos hablando de Bolívar. Es un delirio. Miren, sí, un delirio. Claro, él lo tiene que llamar delirio, pero, o sea, te está diciendo, Bolívar en el Chimborazo llega a su máximo punto de iluminación. O sea, si lo viéramos en términos místicos, Bolívar en ese momento que se queda dormido allá arriba y se le aparece Dios, tiene su ascensión, su primera ascensión espiritual, su iluminación, la primera esfera de iluminación. Eso fue lo que le pasó a Bolívar ahí. Vayan a las otras tradiciones, al Buda, al otro, al Cristo, a la vaina. No fue Cristo, obviamente Bolívar no fue Cristo. O sea, su primera, son 7, le faltaban 7, ¿no? Pero llegó así a ya vio el universo, ¿no? Y Dios le dice, tú acabas de ver tú, ve y dísele a tu gente, ¿yo? Ve y dile lo que acabas de ver a la gente, lo que acabas de aprender, lo que acabas de entender. Así se lo dice, ¿eh? El fantasma desapareció, después dice.
Entonces yo digo, ¿qué pasó? Bolívar estaba loco. ¿Por qué no lo tomamos en serio? ¿Por qué no nos estudiamos en serio esta frase? O sea, Bolívar fue un iluminado por la providencia. Logró, después de unas grandes batallas, liberar a Venezuela, luchar por la Gran Colombia. Esto fue antes de Junín, Ayacucho y Boyacá. Esto fue en Ecuador, en el Chimborazo, antes de conocer a Manuelita Sáenz, antes de encontrarse con José de San Martí. O sea, estamos hablando de Bolívar en su máximo apogeo. Mira, es más, cuando arranca la vaina, que se le aparece el fantasma de Dios. Y entonces Bolívar le dice, estoy en la cúspide, he llegado a lo máximo, he hecho a las grandes proezas. Dios le mete un lepe así, en el universo tú no eres nada, devuélvete, sé humilde. Claro, porque tú te imaginas un tipo tan crecido como Bolívar en ese momento. Después que había corrido a los españoles de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, estaba a punto de terminarlos de sacar de Perú, del Alto Perú, o sea, ¿sabes? Era el hombre del siglo XIX. Mira, si a Bolívar no le pasa esa experiencia mística, porque esto es una experiencia mística, o sea, ¿quién? Digo yo hace poco hubo el aniversario de mi libro sobre el Chimborazo, y hubieron unos foros, pero yo no sé si alguien lo planteó. O sea, esto es la descripción de una experiencia mística que tuvo Bolívar, ¿no? De iluminación, ¿no? Entonces, eso alguien lo ha dicho así. Tú solo lo has escuchado a alguien. Porque es que es así. O sea, lo dice él, no lo digo yo. Él te lo está diciendo. O sea, estaba loquito. Estaba loquito. Y en manos de este loquito estaba el destino de América del Sur. Digo, porque si... Para nosotros, pero en este momento estaba loquito. Eso es como el cuento ese cuando Platón habla sobre el Atlántico. Que dice, no, es que ya Platón estaba como viejito. Platón es bueno para todo, pero cuando habla del Atlántico, ¿no? Que tumba todas las vainas cientificistas, de la historicidad cientificista de la evolución civilizatoria, porque te habla de una civilización hace 15.000 años. No, ahí sí Platón ya estaba senil, ya estaba viejito. Ya. Imagínate tú hablando de esas cosas. No, era una metáfora. Pero bueno, entonces Bolívar aquí estaba loquito, pues. Imagínense ustedes, hermano, ¿de quién está el destino de Sudamérica? El destino de la Gran Colombia, ¿no? 1820, ¿qué? La carta, aquí, 1823. No conocía a Manuelita. O sea, el gran Bolívar es después de esto. Que tiene la humildad de decir, porque por allá los ingleses y en Bogotá estaban conspirando, no, vamos a hacer una monarquía y te nombramos a ti Bolívar. Pero cuando Bolívar se muera, y ese era el negocio que le ofrecieron, que acordaron con los franceses y con los ingleses. Cuando se muera Bolívar, ponemos un príncipe francés, ¿no? Para que gobierne la monarquía, una monarquía constitucional, querían montar, ¿no? Y entonces los franceses, pero tiene que ser francés, porque es católico, ¿no? Aquí somos católicos, ¿no? Pero entonces los franceses dijeron, no, a nosotros no nos interesa eso. Entonces se fueron para los ingleses. Y los ingleses le dijeron, bueno, está bien, una monarquía, pero bueno, ustedes saben que nosotros somos protestantes, ¿no? Y entonces, bueno, ya veremos cómo resolvemos, pero a ustedes les interesa el negocio. No, tampoco nos interesa mucho el negocio, ¿no? O sea, había unos tipos planteando la idea de que la Gran Colombia fuera una monarquía, una monarquía constitucional, como lo que tienen los compatriotas españoles, ¿no? Que ellos creen que tienen democracia. No, chamo, Bolívar siempre dijo, no, ¿qué va? Ustedes se volvieron locos. Aquí ni dictadura ni democracia. Es más, que ese era el mensaje de Bolívar hoy en este libro, que es el libro del Congreso, el Congreso Constituyente de la Gran Colombia, que es 1830, o sea, ya se va a morir. Y les dice, no, pana, aquí tiene que ser plenas libertades. El pueblo tiene que ejercer la libertad plena, la soberanía plena. Aquí la gente tiene que opinar, tiene que decir. Pero, porque se lo advirtieron, que tenía que ser así. Pleno ejercicio de la libertad, pleno ejercicio de la justicia, que es lo que está planteado también en el proyecto del Congreso de Angostura. Claro, a él le preocupaba, coño, como unos carajos que han sido esclavos durante 5 siglos, van a ser ahora libres, van a ejercer esa libertad. ¿Cómo la ejercen? Hay que formarlos, ¿no? Entonces ahí se venía con esta idea de moral y luces, pero moral y luces no era otra cosa. No voy a entrar en el Congreso de Angostura porque es más maravilloso todavía y más profético aún todavía. Entonces, Bolívar tiene una dimensión mística y es una búsqueda por la autorrealización del ser. Es una búsqueda gnóstica de encarnar al Cristo. Porque además los gnósticos lo que buscan es encarnar al Cristo. Entonces,
Viene este loco, nos habla de reencarnar al espíritu de Bolívar. Viene Bolívar y nos dice, hay que encarnar al Cristo, o nos habla desde la gnosis. Entonces, encarnar el espíritu de Bolívar implica encarnar al Cristo en nosotros. Y eso se nos parece a Chávez, chicos. Chávez siempre con su Cristo. Lo que pasa es que Chávez no era gnóstico. Chávez era católico. Pero la búsqueda de Chávez fue esa siempre, ¿no? Entonces, fíjate, quería hacer los paralelismos entre Quetzalcóatl, Bolívar y Chávez. Quetzalcóatl viene, se vuelve hombre, con esta cosa de este cuerpo de serpiente, que además es muy sugestivo, porque hay imágenes donde lo representan él como serpiente tragando hombres. ¿A quién está tragando? A la humanidad superficial. Es como devorar al hombre que eres para convertirte en el Cristo. Es una vaina muy gnóstica, incluso, ¿no? Entonces a los gnósticos les gusta mucho la imagen del Quetzalcóatl. Entonces viene, se encarna hombre, viene a enseñar aquí a su pueblo cómo vivir de manera justa y humilde. Pasaba algo, ¿no? Los tipos sacrificaban animales, sacrificaban seres humanos. Entonces Quetzalcóatl le dijo, no, chamo, déjense de lo que era, bueno, nosotros los dioses no queremos sangre. O sea, no queremos sangre, pongan ahí, ofrézcanos el pan, ofrézcanos el trigo, ofrézcanos unas flores, ya está, no nos ofrezcan sangre, ustedes están locos. ¿Cómo nosotros vamos a querer la sangre de nuestros hijos? Se fundieron. Entonces, los aztecas, los mayas, todos dejaron de hacer sacrificio. Pero entonces a Quetzalcóatl le pasa algo, lo engañan. Los demonios se ponen envidiosos porque él fue... Porque Quetzalcóatl es algo así como Prometeo. Fíjate la similitud. Él baja del cielo, se encarna hombre para enseñar a los hombres el fuego, la agricultura, o sea, enseñarles la luz, pues, ¿no? La libertad, o sea, el ejercicio de la libertad, ¿no? Ese es el espíritu crítico, por eso es tan admirable, tan admirado en Occidente, cuando lo descubren, ¿no? Porque los gnósticos lo descubrieron tarde. Entonces él viene y los demás dioses, como Zeus, pues, que mandó a castigar a Prometeo, entonces lo adoptó en una vaina y entonces le comían un águila le comía todo el tiempo el hígado y volvía a nacer, hasta que lo perdonaron, entonces lo dejaron ir por ahí. Bueno, entonces, Quetzalcóatl, los otros dioses, vamos a mandar un espía, lo mandaron disfrazado de alfarero y tal, mandamos un espía para que lo engatuse, y entonces efectivamente el tipo que mandan, lo primero que hace es que le empieza a meter como cizaña y entonces Quetzalcóatl se deprime y se retira de la vida con la gente. Entonces le dan licor y lo emborrachan y él queda, y así en medio emborrachado, le dicen a la gente que haga sacrificios, que Quetzalcóatl pide que hicieran sacrificios de bebés. Y entonces le dan de beber a Quetzalcóatl, le dan de comer esa carne. Cuando él se entera que esa vaina era así, el pobre hombre, digo hombre porque era hombre, se deprime y se suicida. Y él mismo se quita la vida y dice, yo volveré. Entonces, Bolívar se cree que es Quetzalcóatl. Él dice, no, ahora sí yo lo voy a hacer. ¿No? Él no pudo, pero yo sí. Y hace lo mismo. ¿Y cómo termina Bolívar? Igual que Quetzalcóatl. Si mi muerte contribuye a la unión, iré tranquilo al sepulcro. Se echó a morir, lo envenenaron, igualito que hicieron con Quetzalcóatl, ¿no? Las intrigas, la vaina para la ciega, y muere. Bolívar, y no se completa la obra de Quetzalcóatl. Y viene Chávez, y Chávez dice, no, esta vez sí que sí, weón. Y Núñez Tenorio dice que sí, esta vez sí sale, no joda. 500 años, y no, esta vez sí sale. Y no sale también. Las intrigas para la ciega, lo envenenado. Y tampoco pudo vencer la muerte. Ninguno pudo ser Cristo. Porque Cristo venció la muerte. Entonces Chávez yo digo que si Chávez no hubiese sido católico, y hubiese sido gnóstico y místico, no, hubiese sido Cristo. Hubiese logrado su cristificación. Pero siempre tenía el catolicismo aquí. El conservadurismo catolicista nacionalista lo tenía todo el tiempo aquí, dándole malos consejos. Desde la posición esa lastimera del catolicismo. Pero bueno, la providencia sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. Entonces,
Chávez que ya está, bueno, ya sabe que ya pues, no va a vencer la muerte. Ya sabe que no va a vencer la muerte, aunque él hasta último momento estaba convencido que iba a vivir. Y él estaba convencido que él se iba a curar él mismo. Estoy seguro. Pero claro, lo que no contaba es que lo estaban envenenando y lo estaba envenenando a alguien de su círculo muy cercano. No la enfermerucha esa que está en los Estados Unidos o en Canadá, no sé, en Estados Unidos. Está. Lo estaba enfermando a alguien de su círculo muy cercano que le daba el veneno así y él se lo tomaba con toda la confianza. O sea, que no es la enfermera. No es la enfermera, por supuesto que no. Mira, Thaís Rodríguez tiene una serie sobre Chávez. Hay un capítulo que es el 9. Muy bueno, muy bueno. Sí, y hay un capítulo que es el 9 de esa serie, donde Chávez cuenta todas las veces que lo intentaron matar. Nunca pudieron, porque Chávez era muy astuto, ¿no? O sea, claro, estás hablando con un místico. Y un místico te ve, o sea, ve cosas que tú no ves, ¿no? Entonces, tú dices, no, ¿y entonces cómo lo envenenaron? Entonces, Chávez, que ya sabía que moría, se inventó una. Inteligente. Chávez dijo, bueno, no se va a repetir la historia por tercera vez. ¿Qué se inventa? La encarnación en la multitud. Entonces Chávez dice, en la avenida Bolívar, aquel 7 de octubre, ya yo no soy yo. Nah, guarda, esa es la disolución del yo, la muerte del yo. Mira, esa vaina es más mística, esa vaina es puro, mira, esa vaina es... El budismo busca la disolución del yo. El yogi busca la disolución del yo. El gnosticismo busca la disolución del yo. La cábala busca la disolución del yo. El Lao Tse y toda la vaina del Tao busca la disolución del yo. El Aikido busca todas las tradiciones espirituales, todas buscan la disolución del yo. Eso tiene unas dimensiones, es una vaina muy complicada, ¿no? O no muy complicada de explicar aquí, en 15 minutitos. Pero Chávez diluye, ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en usted. Ahora Chávez ya no es Chávez, sino que es un pueblo. Entonces yo me acuerdo de las consignas. Chávez no murió, se multiplicó. Chávez no se murió, Chávez no se murió. Chávez se hizo millones, Chávez soy yo. Entonces, Chávez soy yo. Cuando tú dices, Chávez soy yo, o cuando él dice, yo me siento encarnado en usted, entonces, tú campesina eres Chávez, tú estudiante eres Chávez, eso. Y después tú dices, no, Chávez soy yo. Bueno, eso es un principio crístico, porque tú dices, Dios soy yo, Chávez soy yo, Cristo soy yo, y yo puedo ser Chávez. Pues esa es la parte de la ecuación que se nos olvidó, ¿verdad? Que Chávez no está en Miraflores, Chávez no lo tienen ni siquiera secuestrado, Chávez se mudó, no se dieron cuenta, está en nosotros, en nosotras, y nosotros no despertamos nuestro Chávez, para que Chávez despierte, para que reencarne Bolívar, para que reencarne Quetzalcóatl, Hermes Trismegisto, para que en el fondo, vuelva el Cristo. Nosotros nos la tenemos que creer, lo que nos dijo Chávez, que Chávez eres tú, muchacho, muchacha. Que nos quejamos. Es que Chávez nos lo secuestraron allá, unos fulanitos que lo usan y lo malusan y pasan coletos con él por todo el país y Miraflores, y cada vez que hay una campaña lo malusan. Pero es que ese no es Chávez. Chávez dijo que él ya no era él. Chávez dijo que tú eras Chávez, Reinaldo, y yo soy Chávez. Entonces, bueno, así como yo digo, insuflemos, despertemos nuestra fuerza crística, así se dice en la gnosis, despertemos nuestra fuerza chavista. Nuestro Chávez, nuestro pedacito de Chávez, porque como Chávez se multiplicó en muchos pedacitos, está ahí, chiquitico. Un pedacito de Chávez lo tienes tú, y otro yo, y otro Chela, y otro. Todos los que fuimos de Chávez, pues, los de Chávez, los chavitas de Chávez, como decimos ahora, no, es que yo no soy chavita de eso, de eso, no. Soy chavita de los de Chávez, ok. Sí. O sea, los chavitas de los de Chávez, que eso lo dice mucho la gente en la calle, yo lo digo, no, es que yo no soy de eso. Yo también quiero cafecito. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, que tú tienes un pedacito de la esencia de Chávez que vive en ti. Y entonces yo en estos días escribí por ahí, se fue muy arrecho, cuando Chávez se murió, Fidel mandó a hacer una canción, ¿no? Y por ahí estaba corriendo el video. Yo lo vi en Cuba el año pasado. Yo lo vi en Cuba el año pasado. Y entonces cuando yo vi esa vaina, yo me puse a llorar, pero porque Fidel estaba llorando.
Y uno dice, yo nunca vi a Fidel llorando. Solo esa vez. No lo he visto más nunca llorando. Y Fidel lloraba. Verga, ya, yo no aguantaba, y era llanto y llanto. Y más, le decía un pana por Argentina, chamo, si tú no lloras con eso, no eres humano, weón. O sea, te vio la medusa y se te petrificó el corazón, weón. Y entonces yo le puse, Chávez aún vive en nosotros. Claro que vive, ahí está, Cristo vive en nosotros, Bolívar vive en nosotros. Ahí está nuestra fuerza crística, pero hay que despertarla. Despertarla y unificarla. Porque como es un pedacito, ¿cuál revolución vamos a hacer? Así como la hizo Bolívar, así no la vamos a hacer. Con el secularismo. Secularismo. No, hay que volver a Bolívar, volver al Bolívar de mi delirio sobre el Chimborazo, y volver al Bolívar místico, y volver al Bolívar gnóstico, y entender esa parte, y estudiarlo, pues, y abrir el templo masón, y que los masones nos cuenten sus peos. La masonería ya es abierta, el hermetismo de la masonería eso era antes, porque los perseguían y los mataban. Masón, ¿tú sabes lo que significa la palabra masón? Ustedes dicen, este se graduó de la Facultad de Arquitectura. Bueno, resulta que masón viene de la masón, que Chela sabe, porque sabe francés, que es de la mansión, que apela a la construcción. Eres un arquitecto. Y el símbolo de la masonería es el compás con la escuadra. Compás y escuadra, ya está. ¿Por qué? Porque eres el gran constructor. Es la alabanza al demiurgo, al gran constructor del universo. Pero tú eres un arquitecto también, Reinaldo. Yo también soy arquitecto, pero ya no en el sentido de ese que me gradué. Porque te construyes a ti mismo. Es el ejercicio pleno de la libertad. O sea, es el ejercicio del libre albedrío, pero pleno, responsable, pues. Hay que formarse para eso, que es lo que le preocupaba a Bolívar. Un poco esclavos que ahora son libres, ¿no? En la nueva república que vamos a formar. Entonces hay que hacer una especie como de instituto que lleve la formación de los republicanos. O sea, lo decía Simón Rodríguez, también lo decía Bolívar, hay que formar republicanos, ¿no? Porque no sabemos ser ciudadanos si venimos de ser esclavos. Entonces, porque queremos volver a ser esclavos. Y entonces reproducimos la lógica de la dominación. Entonces estamos ahí como un pueblo letargado, dominado, nos quejamos. Entonces andamos por ahí llorando, quejando. ¿Qué es eso? Entonces, como digo yo con Cristo, voy a decir con Chávez. Chávez no vino aquí a formar chavistas. Chávez vino aquí a formar Chávez, a multiplicarse. No se trata de ser chavista, se trata de ser Chávez, es distinto. Los que quieran ser chavistas, seguidores de Chávez, de la religión de Chávez, de la iglesia de Chávez, que Chávez no fundó ninguna iglesia, pero hay unos que quieren fundar una iglesia a partir de Chávez, como hicieron con Cristo, que fundaron una iglesia, y después vino el poder en el concilio de Nicea y la estructuró completa, sacó todos los códices, dejó lo que le interesaba y punto, y se acabó, ¿no? Y nos inventó un Cristo que no es el Cristo, ¿no? Bueno, entonces, que aquellos que quieran construir chavismo, que construyan chavismo. Nosotros lo que tenemos que construir Chávez. Tú te tienes que construir como Chávez. Yo me tengo que construir como Chávez. Tú te tienes que construir como Chávez. Todos nos tenemos que construir como Chávez, porque eso fue lo que nos dijo Chávez. Ya yo no soy yo. Yo estoy encarnado en un pueblo. Y Chávez eres tú ahora. ¿Para qué? Para que no pasara lo que pasó con Quetzalcóatl, con Bolívar, con Cristo. Para que no lo secuestraran, para que no secuestraran a Chávez. Y así que, ¿sabe quiénes tenemos secuestrado a Chávez? Nosotros mismos, que no lo despertamos. Somos nosotros los que lo tenemos secuestrado, dormido ahí en nosotros, llorando. Marico, su máxima construcción. Lo dijo varias veces durante la campaña. Claro. Varias veces. Su máxima construcción político, espiritual, mística, y no lo entendimos, güey. ¿Para qué no entendimos a Bolívar? O sea, si este era el gigante, el genio, y tal. Y no entendimos cuando él subió y Dios se iluminó y Dios le dijo una verga y él dijo que le tocaba decirlo. O sea, y no lo decimos, ¿no? Estaba loquito ya, debe ser que se fumó algo cuando iba subiendo para el Chimborazo, se fumó algo. No se fumó nada, era lo que estaba buscando. Por eso hizo tanto sacrificio por la humanidad, porque los principios de la revolución de la conciencia gnóstica son la muerte del yo, el nacimiento del nuevo ser y el sacrificio por la humanidad. Son los tres principios de la revolución de la conciencia, y esa es la revolución que tenemos que hacer ahora, de la conciencia, una revolución espiritual. No es ni cultural como la de Mao Zedong, ni una revolución económica, es espiritual, porque la crisis que tenemos hoy, la humanidad,
Y la crisis que estamos viviendo, la expresión pequeñita de la crisis de la humanidad que estamos viviendo aquí, en esta cosa que vivimos, que creemos que parecía que solo pasa aquí en Venezuela. Y miren el escandalazo de la islita esa donde van todos los poderosos del mundo, ¿no? El escandalazo. Todos cayeron con los kilos. Yo le decía a una amiga, mi amigo Federico debe estar saltando en una pata. O sea, el ocaso de los ídolos. Todos cayeron con los kilos, todos iban a una isla a prostituir niñas. ¿A qué? ¿A qué? A hacer sacrificios de vidas humanas. Miren, y lo que pasa es que eso no ha salido por completo. Yo tengo contacto con víctimas de esas redes. En México hay organizaciones no gubernamentales que recogen niños de las calles y los venden para sacrificios en piscina. Se los venden a personas para que los maten. Es peor que eso. No es solamente depravación sexual, es que hay asesinatos de niños que recogen en la calle. Y eso va a salir, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, esto que veíamos de que tal cual diciendo que no sacrifiquen niños, pana, ¿qué es? Entonces, eso es lo que yo vengo a plantear. Que nos pongamos en el tono de Núñez Tenorio. Vamos a hacer la revolución o no la vamos a hacer. Encarnemos el espíritu de Chávez y nos pongamos las botas, las vainas, lo que nos tengamos que poner, los pantalones, la falda, lo que queramos. Yo tengo un peo porque a mí me gusta usar falda. Y no puedo usar falda por convencionalismos sociales, bro. Pero yo en mi casa ando en falda, bro. Y Laida me dice, yo no tengo ningún problema, el problema es que me agarran mi falda. Pero yo ando en falda, es comodísimo. Antes todo el mundo andaba en falda, ahora hay que andar en pantalones. Coño, pues si la falda es más cómoda. Entonces, bueno, cuando dicen, pongámonos los pantalones y las faldas también, sí, yo también, la falda también. Y yo le preguntaba a Laida, ¿y por qué ahora han cambiado la falda por los pantalones? Si era de lo más cómodo. Debe ser por los caballos, Juan Carlos. Y yo, sí puede ser, porque Cristo iba era a pie, no iba en caballo, por eso que iba tranquilo con una falda. Yo jodo mucho, marico. Entonces, poner las pilas y hacer lo que tenemos que hacer. Convocar al movimiento revolucionario, al movimiento popular, revolucionario y bolivariano. Ya está, reencarnar el espíritu de Bolívar, tenemos que convocar esa vaina, ¿tenemos con qué? ¿Por qué no? Yo tengo a Bolívar, así como tengo a Chávez, y a Miranda y a Urdaneta, porque además yo soy descendiente, ahí ya viene lo pretencioso, pero es verdad, yo soy descendiente de Bolívar y soy descendiente del general Urdaneta y soy descendiente de Francisco de Miranda, o sea, mi familia es de los Urdanetas de la Cañada de Urdaneta. Y los Urdaneta de Maracaibo están emparentados con los Bolívar. Y mi papá era de Canarias, de Tenerife, donde era el papá de Francisco de Miranda. Entonces, coño, yo tengo de Miranda, de Bolívar, de Urdaneta. Bueno, sí, yo sí. No solamente espiritualmente hablando, no solamente culturalmente hablando, políticamente hablando, sino que además, bueno, también. Pero todos tenemos de todo, porque aquí en América somos como en el Caribe. Somos así como la especie del crisol, de todo está fundido aquí. Somos como los atlantes, ¿no? O como los fenicios del Caribe. Entonces, bueno, y coño, tenemos que invocar, así como lo hizo el comandante Chávez, invocar un proceso constituyente. ¿Para qué? Para hacer la sexta república. Ya está. La quinta, este fue el esfuerzo, el quinto esfuerzo no fue, bueno, lo que sea, hagamos el sexto esfuerzo, pues ya está. Chávez se lo planteaban y él decía, bueno, sí, puede ser. Sí, invoquemos la sexta república. Ahora, ahí tenemos que discutir unos temas, ¿no? ¿Por qué? Yo coincido con el proyecto bolivariano, el proyecto de Bolívar en el Congreso de Angostura. Pero Bolívar era el Inca, claro, el gran imperio Inca, porque él decía, bueno, ustedes allá en Europa tienen su Roma, y su vaina, y su imperio romano. Bueno, nosotros aquí tenemos el imperio Inca. Mira, ¿qué tal? ¿Qué pasa, weón? Nosotros no somos andinos, nosotros somos Caribe. Aquí lo que tenemos que reivindicar, que fue lo que no entendió Bolívar, que además era caraqueño, weón, ¿no? Y hoy estamos de aniversario de Caracas, de aniversario de la invasión caraqueña, de la invasión española. Bueno, resulta que para los Caribes, para la nación Caribe, que iba desde aquí hasta el sur de la Florida, por todas las islas, sur de la Florida. Yo a los panas cubanos les digo, no, es que ustedes son de la provincia más al norte de la nación Caribe. Y estamos en lo que era la sede espiritual
de la nación Caribe, que es el Valle de Caracas. Porque lo que no se sabe, y eso son cosas que los profes, bueno, el profe ya no lo puede decir, obviamente, ¿no? Mario Zanoja. Bueno, resulta que en el Valle de Caracas no vivían los caribes. Vivía una tribu, que era una tribu ceremonial, sacerdotal, que eran los tolomainas. Y en el Valle de Caracas solamente había lugares ceremoniales y había cementerios. Las tribus vivían alrededor del valle, porque el valle era sagrado. Para los caribes, el Valle de Caracas era el lugar más sagrado de la nación caribe. ¿Por qué crees tú que los españoles lo querían conquistar como fuera? ¿Por qué era sagrado? Porque los de Mesoamérica tuvieron que agarrar piedras de granito y montarlas una sobre otra, para tener más o menos unos 300 metros de granito. Porque el granito, y eso es una vaina que muchos no saben, el granito tiene energía atómica. Es más, el granito rosado de Guayana es radioactivo. Y tú le metes un medidor de vaina radioactiva y te pega, ¿eh? Y tira voltaje, o sea, tú agarras agua y le metes piedras de granito y tú la mides y te da voltaje. Es energética. Entonces, eso lo sabían los pueblos originarios de América. Entonces, ¿ellos qué hacían? Una montaña de granito, porque entonces mientras más tú acumulabas era como tener una gran batería, ¿no? Para energética, ¿vale? Bueno, pero como loco, aquí hay 2000 metros de granito, no hacía falta. Y con beber un poquito de la agüita del arroyo que va ahí, tienes energía, pero para rato. Por eso la montaña es sagrada. Entonces, caraqueño, porque yo entiendo Chávez, que era llanero, y no entiende de dónde viene su fuerza vital. Viene de que nació aquí, bueno, en el lugar más sagrado de los Caribes. Entonces, en vez de decir, vamos a reconstruir la nación Caribe, vamos y ver hacia el Caribe. ¿Sabes? El Caribe es quien realmente le da como... Bueno, desde el Caribe es que se logra la independencia de Venezuela. ¿Sí o no? Desde Jamaica. Porque cada vez que Bolívar salía como coche de limonada iba para Cartagena, que era como su segunda casa. Después y ahí, entonces, pum, daba este giro. Pum, yo tengo esos giros dibujados por aquí, de las campañas de Bolívar. De cómo iba dando vueltas, ¿no? Y entonces llegaba y cómo daba vuelta, y cómo daba vuelta, y cómo daba vuelta, y siempre este giro fue importante, ¿no? Margarita, Haití, República Dominicana, ¿ves? Puerto Rico, Margarita, pum, entra por el oriente, ¿no? Primero hizo un giro más pequeñito, después uno más grande. Era el Caribe, hubiera sido preferible que tú te metieras para Cuba, o sea, que las grandes Antillas, o sea, sería... No, el Inca, porque tenemos que ser como el Imperio Romano. Entonces nosotros nos vamos... La Sexta República, la República Caribe. Seamos serios, pana, seamos serios. Estudiemos a los caribes, cómo se organizaba la nación caribe como federación de naciones, cómo eran sus centros. Estudiemos a los caribes, o sea, ¿por qué no hicieron pirámides y no hicieron grandes obras? Ponce de León tuvo que mandar a uno de los grandes generales de la conquista de México a conquistar Caracas, que fue Diego de Lozada, porque Francisco Fajardo no pudo conquistar el Valle de Caracas, fundar en el Valle de Caracas, porque lo corrieron de aquí. Le tenían pánico a Guaycaipuro para que hicieran el mamarracho ese que hicieron en la autopista. El tipo más grande que ha habido en este país. Más grande. Incluso más grande que Bolívar. Es Guaycaipuro. No. Cuando se reunieron para la batalla de Maracapana, que Guaycamacuto, que era el indio, el cacique de Macuto, que era el puerto más importante del Caribe. Macuto era el puerto más importante del Caribe en la época indígena. Llegaban todas las mercancías, conchas, vainas, todo llegaba al puerto de Macuto. Y el Guaycamacuto era el cacique, ¿eh? Ahí está, por supuesto. ¿A dónde la montaron? Ahí mismo. Ahí mismo la montaron. Cuando se iba a armar el peo con Maracapana, Guaycamacuto dijo, no. Aquí hay uno solo, pana. El jefe de jefe, Guaycaipuro. Para tener ese mamarracho ahí. Bueno, pero ¿por qué no? No, pero entonces Guaycaipuro también es de la corte. Y entonces con el negro Miguel, que representa la resistencia indígena. No, y entonces, y la cosa esa de María Leonza, que bueno, que es nuestra Pachamama. Oye, podemos hacer. O sea, yo creo que no podemos seguir viendo toda la dimensión mítica, espiritual de la lucha de resistencia del pueblo venezolano como una vaina de brujería María Aloncita en sorte.
Bueno, sería una expresión en todo caso de... Claro, pero todo lo vemos así como... No, eso es parte del marialoncismo, de la corte del no sé qué, y de la corte india, y de la corte malandra, y de la corte... Y entonces lo desdeñamos y lo despachamos como una vaina folclórica. Y no, coño, panas, son nuestra resistencia, son nuestra gente, es una resistencia indígena, negra, española. O sea, eso supone un universo, pues, ¿no? Bueno, y por eso, con eso no podemos construir una espiritualidad nuestra, caribeña, de la fragua del pueblo venezolano, que nos infle de ese espíritu de lucha del que habla Núñez Tenorio aquí en el libro, que dice que el pueblo venezolano tiene... Ahí está, podríamos resumir. No, aquí no es. Por aquí. Dice, el pueblo venezolano es un pueblo... La actitud digna, honesta y rebelde del pueblo venezolano contra el despotismo, la barbarie, el atraso, el vasallaje y la injusticia es el único homenaje que su figura merece. La figura de Bolívar. Y ahí está, ese es el pueblo venezolano, pero por esa espiritualidad. Entonces nosotros, el secularismo se despacha todo eso, y Bolívar estaba loquito en tal, y lo otro es marialoncismo, y la corte indígena, la corte negra, y la corte malandra, y ya, y chao. Fundar la Sexta República, la nación caribe, popular, revolucionaria, bolivariana. Lanzar la nueva agenda alternativa bolivariana, hay que lanzarla. Vamos a poner así, pensar Venezuela. Le dijimos, ¿no? La otra vez. Para construir la nueva agenda alternativa bolivariana, ¿qué vamos a hacer? Está sacando a la luz nuestros planes. Pero, no ¿qué vamos a públicos. hacer? Tenemos que volver a construir. Claro, la agenda alternativa bolivariana, cuando la hicieron en los 90, era en un contexto. Bueno, este es otro contexto histórico, mundial, económico. Tenemos que, una nueva, pues. Hicimos la nueva. Y sin dejar de reconocer a quien tenemos que reconocer. Y seguir los principios crísticos. La plena libertad, la justicia y la paz. Ese es el reino de Dios en la tierra. Bueno, mira, me parece bien interesante el rescate de ese poseer, diría, espiritual de Bolívar, que luego tú resumes en nuestros ancestros, etcétera. A mí me parece bien interesante porque yo estaba pensando que la crisis que existe hoy en la humanidad y en nuestro país es el problema de la espiritualidad. Y yo estaba recordando que, por ejemplo, en la transición de la Edad Media a la modernidad o a la nueva época, hubo un proceso dentro del cual, cuando dejamos de ser cristianistas, porque éramos cristianistas, ¿verdad? Sí. Pasamos a otra etapa, sí, donde aparece entonces la revolución. Dualismo cartesiano. En esta época. Y había hoy una transición donde la iglesia se sentía muy mal con el desarrollo, ¿verdad?, de la música, de las diferentes expresiones de la cultura que se comenzaron a imponer sobre la conciencia que había impuesto la iglesia y sobre esa cultura dominada por la iglesia. Hasta el punto que hay un ejemplo que me llama la atención, que hubo un lugar en Alemania, creo que fue donde estaba aquel cantante que se llamaba, que lo llamaban, que le cortaron no me acuerdo, ¿cómo es que se llama eso? Friscaraldo, como que se llamaba, que le cortaron sus órganos para que no se ocupara más nada que de cantar. Y cuando estrenaron ese teatro, la iglesia lo mandó a quemar, porque le estaba haciendo la competencia a la ideología de la iglesia, a la cultura de la iglesia y a la música de la iglesia. Pero entonces ya tú no te sentabas frente a un santo, ¿verdad? Y ahí te sentías espiritualmente realizado en una iglesia, sino que ya eso no era, pero ya era oyendo música, contemplando un cuadro, ya otra cosa lo que había entonces que llenaba, por ejemplo, la espiritualidad. Pero ahorita, en esta época, a mí me preocupa, ojalá rescatáramos esa espiritualidad de Bolívar, de Chávez, la hiciéramos nuestra, porque no hay. Entonces vemos, a mí me preocupa mucho que está dominando con la influencia, bueno, el imperialismo, lo que significa el capitalismo, no solamente el individualismo,
sino el narcisismo. Sí, claro, el egoísmo. Esta es la época, una era donde domina el narcisismo. Claro, sí. Entonces, no hay nada en una persona que no sea satisfacer su individualidad, Tu deseo. el disfrute Deseos individuales. de la cosa inmediata, estar pendiente de que hay que hacer gimnasio y hay que ir al médico que te haga joven, es la comida vegetariana, es toda una cantidad de cosas que significan nada más que... Alimentar yo. En vez de acabar con el yo, es- es alimentar yo. Sí, exacto. Estamos volviendo a eso, el individuo nada más solo, ¿verdad? Es muy poco lo que existe en cuanto al individuo en comunidad, que es cuando donde se realiza. Hay intenciones de eso, pero eso no es lo que domina realmente. Entonces, otra de las cosas importantes que a mí me parece es rescatar lo que Chávez, por ejemplo, lo que se planteaba después, en la época de Chávez, era lo siguiente: una república democrática Sí. y patriótica. Eso es lo Sí, que sí. se plantea, no es socialismo. Y Chávez lo decía en el golpe de Timón, no es fácil el socialismo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Derrotar a la burguesía y construir un Estado democrático. Entonces, democracia, una república democrática y patriótica, y conservar la independencia y la soberanía. Esos son los dos principios. Entonces yo creo que hemos fallado en eso de construir el Estado alternativo, el Estado democrático, el Estado que no es la democracia formal, representativa, que para mí ya casi no tiene vigencia, pero no hemos realizado realmente, no hemos hecho un empeño por construir la democracia del pueblo, la participación del pueblo, el poder del pueblo. Como una o nada, como decía el presidente Chávez, como una o nada. Es difícil y yo creo que hay por ahí ya algunas formas de construcción de esa comuna, pero yo creo que esa es la tarea más importante en este periodo: acabar con ese Estado burgués y construir la democracia, porque la democracia es la democracia, la comuna, los consejos comunales, el poder del pueblo. Y hasta que eso no exista, seguiremos viviendo todo lo que estamos viviendo. Yo digo, no hay forma de controlar la corrupción si no es el pueblo organizado que vigila, que construye y que está siempre al frente de cómo se realizan las cosas y vigilante frente a los cuadros que están en el poder. Otra cosa es eso. Yo creo que cualquiera que asuma un cargo público tiene que estar consciente de que está construyendo el socialismo, de que está transformando una sociedad distinta, de que está asumiendo a Chávez, como tú decías, pero eso no pasa. Falta conciencia, falta de formación, falta de espiritualidad, como tú dices, porque si hay un espíritu revolucionario, un sentimiento, porque hace alguna cosa tenía Chávez, era el sentimiento, el humanismo. Incluso yo creo que ese sentimiento de Chávez, ese sentimiento de la patria, que se nos queda adentro, era tan vehemente con este principio, ¿verdad? Yo creo que el pueblo existe ese sentimiento, pero no existe conciencia, que fue lo que él trató de hacer en sus discursos, etcétera, hacer que ese sentimiento se transformara en conciencia y que incluso se llevara a la práctica esa organización democrática que va a fortalecer y que va a hacer que pasemos a la construcción del socialismo, si es que vamos a construir el socialismo. Entonces, estas dos cosas, yo creo que Chávez fue un gran maestro, pues, en sus discursos. Uno se pone a revisar los discursos de los domingos cuando él realizaba, y la verdad es que ahí estaba muy claro el camino que íbamos a recorrer. Y ahí está también el plan de la patria, donde está planteado. Me parece que es muy importante el plan de la patria, porque sin ser Chávez marxista, él tenía una visión de conjunto de la sociedad y de sus contradicciones. Y ahí eso se refiere, en el plan de la patria eso está planteado. Generalmente él tenía claro que hay una serie de contradicciones sociales y allí más o menos trata todos los aspectos de esa sociedad de contradicción. Entonces, bueno, yo siempre, me parece que la gente se ríe, yo comparo a Chávez con Bolívar en ese sentido.
Bolívar tenía una concepción de la sociedad como algo complejo y tomaba en cuenta entonces los esclavos. Ustedes no quieren ser libres, yo me opongo. Y tomaba en cuenta la educación y tomaba en cuenta todos los aspectos de esa sociedad donde él estaba tratando de transformar. Y también en Chávez se ve que hay esa concepción de la sociedad en que él estaba planteado. Y de ahí que salen esa cantidad de orientaciones, como por ejemplo el Plan de la Patria, que no creo que estamos siguiendo el Plan de la Patria, porque lo primero que aparece en el Plan de la Patria es la construcción del poder popular y del Estado. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, hay una crisis general. Eso que tú decías es importante, la formación política. No hay espacio para la discusión política. No hay formación política, ni hay conciencia, ni hay formación política. Es muy importante. Decía de un trabajo de los que, cuando fui jurado del pensamiento crítico, que dice, ¿cómo se llama? No me acuerdo, muy conocido nuestro. Dice que los historiadores se equivocaron porque no han tomado en cuenta la geografía. Que para poder hacer análisis de la situación presente, por ejemplo, hay que tomar en cuenta la geografía, la geopolítica. Entonces va analizando toda la situación, por ejemplo, de los países como Rusia. Dice que ahí existió el imperialismo. Existió porque habían, ¿verdad?, esos grandes reyes, ahí eso era imperialismo. Y que Rusia había imperialismo, pero un imperialismo diferente, como realmente es, porque incluso a gente le respetaron su lenguaje, ¿verdad? Y también los chinos. Entonces, pero al final, él dice que la única manera de que esta situación contra el imperialismo, contra el neoliberalismo se resuelve, y casi que fue, ¿verdad?, como que predijo, es que Rusia y China, ¿verdad?, se enfrenten al imperialismo y arrastren en esa lucha contra el imperialismo a los otros pueblos que siguen todavía dominados por el imperialismo. Entonces, bueno, es bien interesante lo que él plantea a través de todo el análisis de la presencia de la geopolítica, de la presencia de la geografía. Entonces, bueno, yo digo que ahorita ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo el Estado burgués. Es posible, ¿verdad? Es posible porque el poder político lo tenemos en las manos y la planificación económica la tiene el poder político. Pues no hemos entregado PDVSA, pienso que no la hemos entregado. Entonces pienso que también el otro aspecto, el defender la soberanía y la defensa de la patria, la estamos cumpliendo, pues. El problema es que hay que profundizar en la construcción del Estado popular, del poder del Estado. Y, no sé, yo creo que eso es la república que íbamos a realizar para luego comenzar a construir el socialismo. Y ahí estamos. Lo que pasa es que no hemos avanzado en la destrucción del poder popular y que se construya el poder burgués y que se construya el poder popular. Pero a mí lo que sí me parece importante es ese problema del espiritual, pues, de la formación cultural y espiritual, porque no es lo que prevalece, pues. Pero eso es muy difícil, yo creo, con la penetración del neoliberalismo y de la ideología neoliberal. Es muy difícil. ¿Cómo haces tú para hacer que la gente no sea narcisista e individualista? Si todos los días los jóvenes todo el tiempo le están metiendo una inyección, ¿verdad?, del individualismo, del disfrute de lo inmediato. Y ahí está lo que está pasando a nivel de la cosa del sexo. No sé si vieron el espectáculo de la universidad. ¿No viste? Sí, vale, que hicieron un bonche ahí en el rectorado y bueno, eso a mí me duele muchísimo, Entonces, eso es lo más preocupante. Es decir, cómo el imperialismo, el neoliberalismo y su ideología están dominando. ¿Cómo hacemos para que no sea? Que los medios de comunicación están en manos siempre de la burguesía y están en manos de ellos. Y todo ese modernismo que está presente y que cada vez se impone, lo que trae es eso.
individualismo, disfrute de lo inmediato. Los jóvenes, a mí me preocupan todos los jóvenes. Incluso mis nietos, yo qué es lo que están haciendo todo el tiempo con un celular. Y en la fiesta, ni siquiera casi comparten, sino cada quien con un celular. Es decir, tú te pones a hablar con ellos y lo que tienen en la cabeza, no sé qué es, nada, sino lo que les viene. Toda esa propaganda cala en ellos. Es decir, es difícil, yo no sé, pero habrá que hacer algo para poder enfrentar la presencia de esa ideología y, no sé, y frenar toda esa cantidad de cosas que estamos viendo que son realmente inaceptables. Bueno, yo le decía que yo estaba viendo el león estepario y lo que está pasando es igualito, lo que él plantea, es decir, hay hombres buenos, sencillos, no sé qué más, y hay el lobo, pues, el lobo. Y entonces, precisamente lo que está dominando es el lobo. Eso es lo que está dominando el lobo. Yo cuando nos mataron a este compañero que lo destrozaron, yo dije, el lobo, hay toda la cantidad de presencia. Ahorita una pareja que mataron a su hijo, un muchachito de 4 años, el lobo. Eso es lo que está dominando, porque lo otro, el hombre católico, sincero, bueno, eso ya para mí no es lo que domina. Lo que domina es el lobo, realmente, y eso realmente preocupa mucho. Y bueno, yo te quería agradecer, Juan Carlos, públicamente, porque yo sí creo que es muy necesario adentrarse con un mínimo de seriedad. Perdón, profe. Yo creo que sí es muy necesario adentrarse. Nosotros no solemos hablar de estas cosas, hablamos más de las cosas prácticas, ¿no? Algunas cosas teóricas, por supuesto, pero esta discusión sobre esto que tú llamas la dimensión espiritual realmente es una cosa que no abordamos mucho, y yo sí estoy convencido de su importancia. Me hiciste recordar muchas cosas o pensar en muchas cosas, entre ellas... ¿Tú te acuerdas del Chávez lector de Nietzsche, ¿no? Claro, por supuesto. Chávez 2011, 2012. Claro, el superhombre. ¿Te recuerda, profe? Chávez. Yo en algún momento saqué la cuenta. Chávez, en un periodo de poco más de un año, no recuerdo exactamente cuánto, pero menos de 2 años. Bueno, los últimos 2 años de su vida. Chávez debe haber citado... así habló Zaratustra como 80 veces más o menos. 80 veces. Públicamente. Que el comandante Chávez debe haber citado el libro de Federico Nietzsche, Así habló Zaratustra, en sus últimos 2 años de vida, unas 80 veces al menos. De manera explícita. Porque de manera implícita, muchas más veces. Y es decir, que más allá de la figura de Cristo, que obviamente era una figura digamos transversal en las intervenciones públicas del comandante Chávez, había más allá de solamente Cristo, ¿no? Había otras cosas allí, y efectivamente es un Chávez, digamos, al que no analizamos mucho, en el que no pensamos mucho. Pero no queda la menor duda de que ese Chávez tenía un nivel de conexión con el pueblo, con la gente, bueno, con nosotros, pues, con la gente común y corriente, una conexión muy poderosa, y esa conexión estaba vehiculizada en buena medida por esa dimensión espiritual, ¿no? Ahora, yo creo que o sea, con lo mismo digo, en lo absoluto, todo lo contrario, reivindicando la importancia de esta dimensión, o sea, sin menosprecio de esta dimensión, yo creo, Juan Carlos, que lo que realmente le da eficacia, o en parte, pues, digamos, lo que le da eficacia a esta dimensión es que está complementada de la otra, que es como la praxis, ¿no? Bueno, y la praxis no se puede concebir sin esta misma, ¿no? Es decir, es el tipo que elabora conceptualmente, es el tipo que hace una relectura de la historia, es un tipo que, bueno, estratega, pero al mismo tiempo sumamente hábil en la táctica, o sea, con una capacidad muy por encima del promedio a la hora de hacer análisis de la situación, ¿no?
Y yo creo, Juan Carlos, porque tú tocaste, para mi sorpresa, tú tocaste del libro de Núñez Tenorio, digamos algo que tú mismo lo dices, que él plantea como implícitamente. Pero, chamo, explícitamente habla de un montón de cosas. Es decir, ahí hay un programa. Primero es un texto que está dirigido fundamentalmente a los jóvenes. Yo lo interpreté. De hecho, creo que hay una parte al final donde les habla directamente a los jóvenes. Digamos, a la juventud de finales de los 60, ¿no? Mientras él está preso y la gente, esa generación está luchando. Claro, él todavía es muy joven. Es decir, está hablando a la juventud que está luchando y que debe luchar, ¿no? Bueno, no deja de ser significativa esa circunstancia de que él no quería publicar el libro, ¿no? Él sale en libertad. Bueno, es derrotada la lucha armada, se traduce en una derrota finalmente, y entonces él, digamos, en los 70 dice, ¿para qué vamos a publicar este libro? Pero él publica el libro en partes, ¿no? Yo estoy casi seguro, profe, que yo tuve por lo menos alguno de esos ejemplares, si no recuerdo, o sea, si son los que yo creo, son unos libritos que publicó la Universidad Central de Venezuela. O sea, que son como fragmentos de este libro, Reencarnar el espíritu de Bolívar, o Bolívar y la lucha revolucionaria. Pero bueno, como los libros se vendieron, tuvieron como mucha receptividad, finalmente editan la primera edición en 1973, ¿no? Si no, casi seguro que fue en el 73. Además, no en Venezuela, en Chile. Después se reedita 2 veces. Tú tienes ahí, yo no sé si ustedes le tomaron fotos. Ahí tienes creo que la segunda edición o la tercera, no recuerdo. Y bueno, finalmente la cuarta, esa es la segunda o la tercera. O sea, que vendría a ser, no sé si es esa, la primera edición realmente en Venezuela. Y finalmente, bueno, la cuarta edición de todas es la que se publica en mayo del 98, en plena. Bueno, estaba a punto en plena campaña, sí, porque independientemente de si era formal o no. Ahora, mira, Juan Carlos, de todas las cosas, y ya como para terminar, pues, para no hacer esto más largo, de todas las cosas que yo anoté, que era para sacar de aquí, para discutir contigo, para conversar, hay una cosa que sí, o sea, en la que me sentí muy identificado, es algo que he conversado con compañeros y compañeras a propósito de la actual situación nuestra, ¿no? Porque esta es una situación, tú comenzabas tu intervención comentando esto. Esta es una lectura que tiene una importancia particular en este momento en particular, ¿no? Que es un momento como de reflujo, tú lo decías de manera un poco más elocuente. Yo diría como de reflujo, de amenaza de volver al pantano. Y entonces cunde, o mejor dicho, somos muy propensos a ceder muy fácilmente a la tentación de interpretar, de concluir que es que la historia se repite todo el tiempo, ¿no? Esta idea circular de la historia. Oye, basta que a eso voy. Basta que nosotros comencemos basta que esté en desarrollo una tentativa revolucionaria para que sobrevenga la derrota, la traición, etcétera, etcétera. Y entonces como un comenzar de nuevo, es una mezcla de Prometeo con Sísifo, ¿no? Una cosa así muy fatalista, muy... Y hay como algunos, en 3 o 4 partes de su libro, identifiqué como frases que apuntaban como a esa dirección, ¿no? Hay una en la página 133 de la edición de la última, de la edición de la colección bicentenaria. En la página 133 se lee: es como un ciclo infinito que una y otra vez nos provoca indolente, burlándose de nuestra eterna aspiración a ser realmente libres. En la página 163, es como un cíclico eco que una y mil veces se repite mientras subsista la opresión del pueblo. En la página 172, se repite así el ciclo fatídico de nuestra historia.
¿no? Y cualquiera piensa que es un tipo que está, bueno, que es un pesimista, que es un tipo que expresa del derrotismo, y no. O sea, él al principio del libro, déjame ubicarlo, él al principio del libro ha dicho justamente esto, todo lo contrario. En la página 38 de esta edición, nos oponemos a toda concepción circular de la historia. O sea, se trata, o sea, él está, esta exposición histórica, que esto no es un libro de historia, ¿no? Esto es un libro, obviamente hace como referencia a distintos episodios de la historia, sumamente importantes de la Guerra de Independencia, como decisivos y tal, pero no se trata de eso fundamentalmente, ¿no? Él está más bien haciendo ejercicio, él está como ilustrando, lo dice textualmente así, comenzandito el libro en la página 15, las diferentes soluciones históricas a pujantes conflictos de fuerza. Entonces él está permanentemente dibujando estos conflictos de fuerza, identificando cuáles son las fuerzas, identificando cuáles son las tareas que le corresponden a cada fuerza, ¿no? Y eso, Juan Carlos, me parece que es tan importante como lo otro. Es tan importante como lo espiritual. Es el tipo que, digamos, parado desde esa perspectiva, dándole toda la importancia que le da a la dimensión espiritual, trae eso al presente, a lo concreto, una cosa que reivindica muchas veces, y es como un elaborar programa permanentemente, ¿no? Entonces, mira las cosas que nos enseña la historia, ¿no? Esto efectivamente es hasta que no resolvamos los problemas fundamentales, esto se va a seguir. No es que perdemos una y otra vez, no. Es que ganamos, perdemos, pero si no resolvemos los problemas, vamos a seguir peleando, ¿no? Y dice, hay una parte, y con esto termino, hay una parte en la página 62 donde dice, y si acaso llegasen por ventura a triunfar, a derrotarnos, no se levantarían de nuevo los hijos de los actuales americanos contra los opresores de hoy. No hay una generación desde hace 500 años para acá que no haya peleado. Todas las generaciones desde hace 500 años para acá hemos peleado. Me incluyo. O sea, decir que aquí no... O sea, cuando en mi exterior le dicen no pasó nada desde Bolívar, no quiere decir que no hubo lucha desde Bolívar, porque ahí tienes a Zamora, ahí tienes a Cipriano, o sea, hubo lucha. Lo que pasa es que, bueno, no pasó nada en términos históricos. Y esa es la cosa, esta categoría que él usa, de designio histórico. Designio histórico, ¿no? Nosotros tenemos un designio histórico que Chávez, Bolívar lo llamaba la voluntad divina o providencial. Nosotros tenemos que, bueno, ser libres, soberanos y establecer el reino de Dios en la tierra, pues, para decirlo de otra manera, el reino de la justicia, del amor y la paz. Eso es un designio histórico, tenemos que hacerlo. O sea, los seres humanos no tenemos otra alternativa, eso o la muerte. O es eso o la muerte del lobo. Entonces, bueno, estamos viviendo en un momento donde el lobo es la generalidad, pero no quiere decir que es el triunfo del lobo, el fin de la historia. O sea, aquí hay con qué todavía. Y para echar para adelante, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Como tú dices, yo te lo decía de alguna manera, si nosotros no realizamos el ideal bolivariano, pues va a haber que comenzar como de cero otra vez. Pero no es que es de cero, es que si abortaste el primer intento, tienes que intentarlo a la segunda, y a la tercera, y a la cuarta, y así, porque es el esfuerzo de hacerlo, pero tienes que hacerlo, ¿me explico? Tienes que hacerlo. Ahora, fíjate, para que tú veas cómo son las vainas místicas y cómo son las vainas gnósticas. En los gnósticos? Para los gnósticos, no se alaba a Dios diciendo oraciones en el templo. Para los gnósticos, se alaba a Dios en la acción sagrada, cuando tú cumples tu deber supremo. Ahí, en la acción, en lo concreto, haciendo la justicia al pobre, tú alabas a Dios. Y tú conviertes todas tus acciones en acciones sagradas. Y así es que realmente para los gnósticos se alaba a Dios. Para los gnósticos es en la acción. ¿Por qué? Por eso es que dice Cristo, por sus frutos los conoceréis.
por lo que obran, no por lo que dicen, porque dicen los escribas y dicen los príncipes y sacerdotes y dicen, no, por las obras, hermano, la injusticia que está presente hoy. Eso no es de Chávez, no es de Cristo, no es de Bolívar. Hay que luchar contra eso, punto. Si se está restableciendo la desigualdad y la injusticia en este país, hay que luchar contra esa tendencia que hace que la desigualdad, o que permite, fíjate, ¿no?, que es permisiva con la desigualdad y la injusticia, que es permisiva con el egoísmo y que promueve el egoísmo. Porque es verdad, Chela, sí es predominante, pero yo soy de la generación de los 90. Mira, yo de verdad, la crisis existencial de finales de los años 90 era para pegarse un tiro. ¿Verdad? Yo no sé tú, pero yo en los años 90 dije, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¡Pum! Sale Chávez. Viene el Caracazo, sale Chávez, vaina, verga, no, la posibilidad de hacer una revolución. Ajá. ¿Quién se iba a imaginar eso? En los años 90, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar eso? Era el fin de la historia. Era el neoliberalismo para todo el mundo. Era aquí el there is no alternative de Margaret Thatcher. O sea, no hay alternativa. Esto es ron para todo el mundo, pues. Neoliberalismo para todo el mundo. Y uno, bueno, ¿y uno qué va a hacer si uno no está de acuerdo con todo esto? Más o menos como una situación más o menos similar a la de ahora, en el sentido que no hay alternativa. ¿Cómo que no? No, ahí sale Chávez contra la historia, contra el sentido, ese sentido común que nos quiere derrotar ideológicamente y espiritualmente. No, no me la calo. Coño, viene un carajo que es un maestro, es verdad. Que es un maestro. Que es un profeta. ¿Por qué es un profeta? Porque nos habla de un posible mundo futuro mejor. Y nos los pinta, y nosotros somos capaces de imaginarlo y decir, no, joder, vamos a pelear por esa vaina. Y sí, la comuna y la vaina y el peo, y nos los creímos todo completo, y fuimos con él ahí abriendo camino y tal. Un profeta, viendo el futuro, nos trajo el futuro y nos lo puso otra vez en el presente, porque habíamos, como ahora, coño, perdido la posibilidad de futuro en este país, porque siempre nos dicen que no hay alternativa, que hay que adaptarse, porque es lo que hay. Y yo no me adapto, no me da la gana.